Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo no me voy a extender mucho en la presentación del próximo ponente, que es José Luis López. José Luis pertenece a una asociación llamada Asociación de Ciencias Naturales y es un poco el coordinador que ha llevado a cabo el informe sobre pobreza energética, análisis de tendencias. Voy a coger una frase que ponéis en vuestro informe, que es: la pobreza energética es una problemática social y ambiental más cercana de lo esperado. Entonces, él va a exponer un poco este informe que han hecho, que creo que es de lo mejor que hay en este momento en España. Con lo cual, os doy paso sin más demora. Muchas gracias por la presentación y bueno, mientras localizo la presentación, pues agradecer desde luego a la Fundación Isadora Duncan que nos invite y que podamos pues contar el trabajo que venimos realizando en esta materia. Nosotros, este va a ser un poco el desarrollo de la ponencia, pero tampoco pasaré algunas cosas más por alto, sobre todo pues presentar mínimamente a la asociación. Nada, decir que llevamos desde el año 97, llevamos ya unos cuantos años pues luchando un poco por todo esto, por resolver problemas ambientales y problemas también de carácter social. Y bueno, es una asociación que la entendemos con carácter abierto y bueno, pues que no representamos únicamente a un tipo de titulación o de profesionales, ¿no? Áreas de trabajo muy diversas, donde marcamos estos estudios es en el área sobre todo de energía y cambio climático que tiene la asociación y bueno, pues otros proyectos que tenemos en marcha. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, donde pues hacemos las labores de coorganizadores, llevamos un equipo de voluntarios que cubren todas las sesiones y, por ejemplo, en este mismo congreso pues enmarcamos una jornada sobre la temática de la jornada de hoy, sobre pobreza energética, donde invitamos a representantes de diferentes partidos políticos, a diputados que habían debatido una reciente proposición de ley contra la pobreza energética que se llevó al Congreso. Y bueno, pues hay ya unas conclusiones en nuestra página web, pero la ampliaremos y haremos también más documentación de esto. Nada, mínimamente mencionar proyectos. Este es el proyecto donde marcamos el primer estudio que se realizó sobre pobreza energética. Lo realizamos en el año 2012. El año anterior estuvimos también con un trabajo sobre sensibilización y llevar y trasladar al ciudadano. Siempre nosotros trabajamos de forma que queremos llegar con nuestros mensajes de carácter, con un trasfondo, digamos, de mejora ambiental al ciudadano. Sobre todo dirigimos todo sensibilización, educación y formación al ciudadano. Y el tema de la certificación energética de edificios pues será otro aspecto que trabajamos. Y este es otro proyecto que hemos estado este año también y en todos ellos, en todos estos proyectos que cuento brevemente, es porque la variable pobreza energética y esa línea de trabajo que llevamos a cabo ya desde hace aproximadamente unos 5 años en la asociación, la incorporamos. Vayamos a foros o a congresos de edificación, hemos estado también en jornadas o congresos de salud y en todos ellos tratamos de incorporar la variable pobreza energética, ¿no? Esta sería un poco nuestra trayectoria, no voy a contar punto por punto, pero bueno, básicamente que el nacimiento, la preocupación de esta problemática en la asociación pues surge más o menos en el año 2009. Y conocemos de lleno el concepto de pobreza energética también gracias a que el vicepresidente de nuestra asociación pues es uno de los expertos europeos en la materia y nos lo cuenta en una charla informal pues a la gente que formamos parte de la asociación y nos quedamos con las ganas de trabajar en esto, de conocer qué está sucediendo en España en concreto y cómo está afectando, ¿no?
Y bueno, pues es ya a finales del 2011, principios de 2012, cuando decidimos enmarcarlo en un proyecto más amplio, en ese proyecto REPEX que mencionaba antes, y hacemos el primer estudio. A lo largo de, entre ese primer estudio de 2012 y 2014, que presentamos en marzo este año, el segundo, pues lo que hacemos sobre todo son el trasladar el concepto y trasladar, o sea, intentar estar presentes en todos los sitios posibles para dar a conocer qué es la pobreza energética, cómo se ha cuantificado en España, cuáles son nuestras recomendaciones y cómo buscar soluciones. Y lo hacemos a diferentes niveles, desde presentar materiales, acudir y tener reuniones con representantes de partidos, con representantes de ministerios, o sea, tratando de involucrar el concepto, ¿no? ¿Qué es esto de la pobreza energética? Bueno, pues como han mencionado perfectamente en la inauguración, desde luego es que no es algo nuevo y en concreto, bueno, desde Isadora Duncan, seguro lo conocen de primera mano y muchísimo mejor por la peculiaridad del colectivo de familias a las que representan, ¿no? Pero bueno, nosotros lo definimos como cuando ese hogar se encuentra ya ante la incapacidad de poder asumir los costes de la energía doméstica que tiene. Esto estamos hablando pues, de la energía necesaria para climatización, para cocinar, para tener luz en casa, ¿no? Y también, no sé si llamándolo como hogar ya en pobreza energética o bien hogar en situación de vulnerabilidad energética, cuando ya se está pudiendo asumir todavía ese coste de las facturas de la energía, pero a costa de dedicar un alto porcentaje de los ingresos. ¿Esto que provocó? Pues que el concepto estuviera un poco oculto, ¿no? Tradicionalmente sobre la situación más amplia, el término más amplio ya de la pobreza o de la exclusión social. Pero quizás nosotros entendemos que existe una diferencia y que la etiqueta de pobreza energética, la etiqueta energética después de la palabra pobreza, es porque entran más hogares más allá de los que están ya en una situación de extrema, ¿no? De pobreza. ¿Qué factores lo determinan? Pues bueno, en el esquema, aunque es un esquema muy sencillito, pero bueno, sí se ve por qué un hogar entra en esta situación, pues por unas circunstancias familiares a nivel de renta que le impiden pues tener mayor capacidad, ¿no? De asumir los costes de la economía doméstica. Por otro lado, los precios de la energía pues también influyen, lógicamente. Si tuviéramos precios de la energía muy bajos, aunque tuviéramos ingresos limitados, pues podríamos asumirlo y no nos preocuparíamos de esto. Y tenemos otro factor que nosotros también hemos analizado mucho como asociación, que es la parte de la vivienda, sobre todo en lugares y climatologías como la que puede existir aquí en León, con inviernos severos y largos. El tema de la eficiencia energética de la vivienda es muy importante porque el peso que tiene en la factura energética en términos anuales lo que es la climatización es muy elevado, puede ser de media en el país es alrededor de un 50%, en regiones frías como León puede ser a lo mejor un 70%, ¿no? Con lo cual, estos tres factores, cualquiera de ellos puede hacer a un hogar entrar en situación de vulnerabilidad y la combinación o la coctelera perfecta, que es la que se está dando en estos años de la crisis y con incrementos de los precios de la energía y con el parque de viviendas que tenemos, pues ha provocado lo que ha provocado. Ahora lo iréis viendo, ¿no? Esto es lo que, bueno, aquí aparece esta imagen. Lo que queremos hacer ver es que esa familia que aparentemente, pues bueno, de clase media o que podía vivir desahogada antes de los años de la crisis y que no le preocupaba por lo menos el tema de asumir la factura energética, pues se encuentra en estos periodos de crisis que afecta a un sector de la población ya muy elevado. Y noticias como esta, que los constantes incrementos y el desconcierto que existe, por ejemplo, con el tema de las facturas de la luz o del gas, pues nos dejan lógicamente en un escenario bastante negativo. Hay otras definiciones, esto de la pobreza energética en España como tal o con esta definición lleva menos tiempo tratándose, pero sí que es verdad que en otros países como Reino Unido se lleva trabajando desde el año 1991, por ejemplo. Es el país pionero realmente.
Y aquí tenéis, bueno, otras definiciones de por dónde pueden ir o qué podríamos entender por pobreza energética. O sea, que la definición que hemos establecido desde acá, pues bueno, es la que entendemos más razonable, pero no es la única. No existe una definición estándar ni a nivel español, desde luego, estatal, pero tampoco a nivel europeo. En el primer estudio que hicimos en 2012 llegamos a estas conclusiones. Aproximadamente un 10%, uno de cada 10 hogares en España estaba afectado por una situación de pobreza energética. Además, comprobamos que los hogares con sus miembros en situación de desempleo eran los más afectados. No solo los más afectados, sino los que más rápido habían incrementado sus tasas de pobreza energética. Consecuencias sobre la salud, aparte de enfermedades de diferente tipo, la consecuencia más extrema es la muerte prematura y podría estar causando esa cifra de fallecimientos que es un poco asombrosa, ¿no? Y luego nosotros, es cierto que como asociación vemos que de las 3 componentes que veíais en el esquema que pueden provocar la pobreza energética, creemos que una de las que tenemos mayor capacidad de decisión y de actuación es la parte de la vivienda. Es decir, nos gustaría incrementar o tener mayor renta familiar, nos gustaría que los precios de la energía fueran más moderados, pero creemos que donde podemos hacer más es en la parte de la vivienda, donde además nosotros como organización ambiental vemos una reducción de consumos energéticos, de emisiones de gases de efecto invernadero y vemos también una componente ambiental muy positiva. Y luego pues hicimos un análisis de las políticas y medidas que existen tanto para prevenir como para mitigar la pobreza energética y vimos que eran insuficientes. En el estudio de 2014 básicamente lo que hacemos es una reedición y actualización, aunque incorporamos alguna componente más, como por ejemplo analizamos la relación entre zonas rurales, zonas urbanas, es decir, zonas con mayor densidad de población o menor, por ver si existían diferencias entre ellas, ¿no? en términos de pobreza energética. ¿Y qué ha ocurrido con todo esto? Pues que nos hemos encontrado con esta situación en la gráfica. Vemos el año base 2006, el año límite en todas las estadísticas y gráficas veréis que es 2012. Esto no es casual, es porque utilizamos fuentes estadísticas disponibles del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y cuando nosotros terminamos el estudio, que fue en el primer trimestre de este año, el último año disponible era 2012. O sea que, bueno, veréis las referencias finales siempre a 2012 es por este motivo. Bueno, en 2012, si veis la línea azul, que sería pues, los ingresos medios del hogar medio español, está prácticamente en niveles de 2006. No hay mucha diferencia. Sin embargo, si vemos la línea roja, que son los gastos, el gasto medio en las facturas de la energía el año 2006 al año 2012, vemos un incremento casi del 50%. Entonces, bueno, toda esta disparidad entre las dos líneas y entre las dos gráficas pues ha dado evidencia que puede haber un problema. Los datos que veis también en el bocadillo pues son datos que hablan sobre todo de riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? Ese término más amplio. Y España como uno de los países más vulnerables y con peor evolución. ¿Qué utilizamos nosotros para hacer este estudio? Sin entrar a profundizar ni a volveros locos con tanta... porque incorporo mucha gráfica y seguro que a alguno le mareo, pero básicamente es importante decirlo que sí, que son fuentes estadísticas disponibles. No hay una estadística en nuestro país que analice la pobreza energética en sí, es decir, tenemos que utilizar indicadores extraídos de fuentes que ya existían. Y hay 2 encuestas que existen, que se pueden utilizar y que tienen muchísima información, son la encuesta de presupuestos familiares y la encuesta de condiciones de vida. La primera que nos facilita pues, una relación de gastos en energía frente a los ingresos del hogar, con lo cual es algo objetivo, es decir, se toman esos datos de los hogares encuestados. La segunda que nos facilita respuestas del hogar. Al hogar se le pregunta por una serie de cuestiones, multitud de cuestiones, y algunas de ellas nos sirven como indicadores para analizar la cuestión de la pobreza energética. Tiene la desventaja que son subjetivos, es decir, al hogar se le pregunta, por ejemplo, ¿es usted capaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en la estación fría, en invierno?
pues probablemente la percepción de las personas que vivís y sois de León sea distinta frente al frío, que a lo mejor la de alguien de Almería, ¿no? que normalmente no está acostumbrado al frío, y las 2 o 3 semanas o las que tenga al año que pase frío, pues su percepción va a ser a lo mejor mucho más exagerada. Entonces sí que existe esa parte negativa de la subjetividad, pero la ventaja que tiene esta encuesta es que permite comparar con otros países europeos porque está estandarizada. Entonces, bueno, cada una tiene sus ventajas. Os digo esto de las dos fuentes de medición porque nos dan indicadores y las gráficas veréis que responden todo el rato o bien a un indicador o bien al otro indicador, aunque en alguna las ponemos en la misma diapositiva. Esta, por ejemplo, es las respuestas del hogar y, bueno, pues la evolución desde el año 2005 situaría a España en el año 2012 con el 9% de los hogares declarándose incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, ¿no? Otros indicadores son, como veis ahí, la respuesta que da el hogar a si ha tenido retrasos o no en el pago de los recibos, de las facturas de la energía, y así tiene presencia de goteras, humedades o podredumbre. Pero bueno, principalmente el indicador de incapacidad de mantener la temperatura adecuada es el que más utiliza esa respuesta. ¿Qué pasa con todo esto? Pues la ventaja, lo que decía, se puede comparar con otros países europeos, pues que España se sitúa en el cuarto país europeo con mayor tasa de hogares declarándose incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Esto no sería tan preocupante si dijéramos España pues tiene una climatología pues bueno, similar a la de Alemania o similar a la de otros países del centro y norte de Europa. Pues no, parte de España tiene una climatología severa, como ocurre en el norte, pero otra gran parte del país no tiene una climatología tan severa, con lo cual, ¿cómo es posible o nos deberíamos plantear por qué estamos como cuarto país en esta situación a pesar de tener un clima mucho más templado? Luego veremos un poco las causas. El otro indicador, el de gastos e ingresos, ¿dónde decidimos determinar si un hogar está en pobreza energética o no? Nosotros lo establecimos en el 10% de dedicación, es decir, en término anual, si yo estoy destinando al pago de mis facturas de la energía más del 10% de mis ingresos netos anuales, estaría en una situación de vulnerabilidad o pobreza energética. ¿Por qué lo establecemos nosotros desde ACA en el 10%? Pues por varias cuestiones. Primero porque la renta, o sea, el valor medio, digamos, del hogar medio español es aproximadamente un 5 algo por ciento. Entonces dijimos, bueno, establecerlo en el doble de la media nos parece algo razonable. Luego, por otro lado, la definición que indicaba del Reino Unido desde el año 91 hasta prácticamente el año 2011 se estableció en el 10% también, y como era el país de referencia nos pareció bastante adecuado mantenerlo. Podríamos establecer otros umbrales. Ahí veis en esta gráfica cómo sería o qué porcentaje de hogares tendríamos afectados en función de si tomáramos ese punto de umbral en el 5%, en el 10%, en el 15% o en el 20%. Nosotros lo establecimos en el 10%, que es el segundo color, bueno, pues el segundo color que veis, más clarito. Y eso nos daba que en el año 2012 el 17% de los hogares se encontraban en esa situación de dedicación de ingresos excesiva al pago de las facturas de la energía. Esta gráfica es la que muestra los dos enfoques, los dos indicadores. Las barras marrones, la dedicación de ingresos. Como veis, desde el inicio de la crisis, desde el año 2007, hay una clara ascendencia en las columnas, en las barras marrones. Y es que cada vez ha habido más hogares, desde el año 2007, que estaríamos hablando de aproximadamente pues un 8%, más o menos me parece que era el dato, un 8% de hogares que destinaban más del 10% de sus ingresos, hasta nos vamos al año 2012, nos encontramos con el 17% de los hogares. Son muchos hogares. Por otro lado, las columnas azules nos muestra ahí ciertos cambios, pero bueno, quitando el año 2011 nos encontramos también desde el año 2008 con una clara ascendencia en personas que se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Y lo situaban en el 9%, como indicaba antes. ¿Esto traducido a millones de personas? Pues ese 17% se traduce en más de 7 millones de personas. Y un incremento de un 34% en tan solo 2 años. Desde que hicimos el primer estudio al segundo, nos encontramos con que pasamos del 12 al 17% en el mismo indicador.
Y bajo el otro enfoque, pues nos encontramos con el 9%, 4 millones de personas y un incremento de un 19% en tan solo 2 años. Bueno, estos son otros indicadores. También quizás esto es un módulo que realiza el Instituto Nacional de Estadística, que realizó casualmente en 2007 y 2012 y que preguntaba al hogar pues, la capacidad de mantener su vivienda a una temperatura suficientemente cálida en invierno. No lo hemos tomado como indicador en sí de pobreza energética porque aquí ya, al preguntar esto, suficientemente cálida, en vez de temperatura adecuada, podríamos estar hablando ya algo un poco, no de una primera necesidad, sino más bien de una necesidad de confort que uno elige tener, ¿no? Pero sí que, aunque no lo consideramos como indicador de pobreza energética, sí queríamos ver la panorámica y el crecimiento, digamos, en estos años. Y bueno, pues se observa claramente que hay un incremento, igual que en el otro hay un incremento, vamos. Y esta es otra pregunta que ocurre lo mismo en ese módulo, que también quisimos, en este caso se mantiene más o menos estable, que es la capacidad de mantener la vivienda fresca en verano. Bueno, esta gráfica que parece muy compleja, pero básicamente cruzamos los dos tipos de indicadores y lo principal es quedarse con que en el cuadrante superior derecho estarían las comunidades autónomas que presentan altas tasas de pobreza energética bajo el enfoque de las preguntas al hogar y el enfoque de gastos e ingresos. Y bueno, ahí tenemos la situación de Castilla y León, que estaría en la parte de dedicación de ingresos, luego veremos por qué, con una tasa bastante elevada y sin embargo un poquito por debajo de la media del país en la otra tasa en la que se declara, digamos, el hogar incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, ¿no? Y esto nos dio pues como dos tipos de pobreza energética. Esto es importante porque, como se indicaba en la inauguración, aquí se está acostumbrado a tener un invierno severo, frío, largo, y esa es la pobreza energética que se viene analizando desde años en otros países, en Reino Unido y tal. Pero en el mapa de la derecha, sin embargo, nos encontramos con que podría existir otro tipo de pobreza energética en regiones más templadas del país, más cálidas, donde precisamente esos hogares se declaran, como indicaba antes, la percepción que tienen cuando tienen frío en las semanas de frío es que no son capaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Y eso es porque se encuentran en una situación habitando en viviendas que no han estado nunca preparadas para el frío. Y entonces esos hogares realmente, de hecho incluso hay, luego lo veréis en la parte de mortalidad prematura, pero hay mayor mortalidad, mayor probabilidad de mortalidad prematura en estas regiones templadas en la estación fría que en las regiones realmente más frías, como puede ser Castilla y León. Entonces, esta problemática, por ejemplo, que hemos encontrado aquí a través del estudio, quizás no se está contemplando a nivel europeo, porque ellos no tienen esa problemática en el centro y norte, pero los países de clima mediterráneo sí que la podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, incrementos en estos años, de 2007 a 2012, en el indicador de gastos e ingresos en Castilla y León en concreto, un 10,8% de incremento. Y bueno, pues aquí veis también la situación de la comunidad autónoma, claramente, entre estos años, ¿no? Bajo el otro indicador, que es el de percepciones y declaraciones, ocurre lo mismo. También hay un incremento en estos años, de 2007 a 2012, en este caso de un 3,3, más bajo. Y aquí veis también un poco la panorámica, por debajo de la media del país. Y bueno, en tema de retrasos en el pago de los recibos, pues bueno, es una cuestión también tiene bastante sesgo y lo indicamos en el estudio porque hay mucha tipología de hogares que, aunque tengan retrasos o hayan tenido impagos en las facturas, pues no se atreven a declararlo por el estigma ese social de decir yo no quiero decir, aunque sea una encuesta, que yo he impagado, que me he retrasado en un recibo. Sobre todo gente mayor y gente con determinados tipos de hogares, ¿no? Entonces, este indicador, hay que tomarlo pues, con cierta cautela. Estas tres gráficas que vienen ahora, son básicamente el resumen de lo que he indicado antes, pero comparando la situación en concreto en Castilla y León respecto a la media del país. En el indicador de gastos e ingresos hay una diferencia importante del 17% que se encuentran en la media nacional. Aquí hablamos del 26%, es decir, 1 de cada 4 hogares estaría destinando, en Castilla y León, destinando gastos desproporcionados al pago de las facturas de la energía.
como decía antes, esos gastos desproporcionados los hemos establecido en el umbral del 10%. No sabemos si tiene que ser ese el umbral, pero desde luego, no sé si llamarlo hogar en pobreza energética, pero sí en vulnerabilidad. Ese hogar tiene que asumir otra serie de gastos que en la economía doméstica pues, le obligan a reducir probablemente o a tomar decisiones, ¿no? Y en el otro indicador, pues un 8% frente al 9%. Aquí veis también un poco la panorámica a lo largo de los diferentes años y con los dos enfoques. Esto lo paso más deprisa porque son los datos que he ido diciendo, pero bueno, ahí lo tenéis también, los datos comparados 2007-2012, evolución, y en número también en miles o millones de personas, ¿no?, afectadas. Ese análisis indicaba que en 2014 también estudiamos esta variable porque hay regiones del país, sobre todo comunidades autónomas, que tienen una gran parte de su población viviendo en zonas, digamos, con una densidad de población más baja, en zonas que aparentemente zonas rurales, y que entonces quizás las estrategias que tengamos que hacer para luchar o para paliar la pobreza energética tengan que ser distintas a las grandes concentraciones o los bloques plurifamiliares de las ciudades. Entonces observamos que no solo en términos relativos, sino también incluso en términos absolutos, las zonas escasamente pobladas, de esos 11 millones que viven en zonas escasamente pobladas del país, 3 millones se encuentran dedicando gastos de energía, o sea, dedicando una parte desproporcionada de ingresos al pago de las facturas, frente a 2,5 de 20 en las zonas más pobladas, con lo cual, bajo ese indicador, desde luego, vemos que tanto en términos relativo como absoluto, las zonas rurales están más afectadas o son más vulnerables. Y en el otro indicador vemos que en términos relativos es inferior a las zonas más pobladas, pero en términos relativos, desde luego, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, es una novedad que introdujimos también en el segundo estudio. Por tipología de hogar, pues, o sea, bajo el indicador de ingresos, pues aquí veis la evolución. Zona escasamente poblada, ha aumentado más y de forma más rápida, además. Y aquí ya nos metimos, digamos, en determinadas características socioeconómicas del hogar. Es decir, aquellos hogares con sus miembros en situación de desempleo, como indicaba al principio, eran las conclusiones del primer estudio, pero en el segundo volvemos a constatarlo, no solo son las más afectadas. Ahí hablamos casi de que 1 de cada 3 hogares con sus miembros en situación de desempleo se encuentran en situación de vulnerabilidad energética en el año 2012, es que es 1 de cada 3. Seguidos por otro grupo como son los hogares con personas con pensiones, ¿no?, pensionistas. Luego autónomos, ahí veis la media, y luego ya los trabajadores por cuenta ajena serían en principio los que presentan tasas más bajas. Y luego con el otro indicador, cuando se les pregunta si son capaces de mantener su vivienda a temperatura adecuada, ocurre lo mismo. Los hogares con situación de desempleo son los que más se declaran en esa situación, digamos, de no ser capaces de tener una temperatura adecuada. Temperatura adecuada es algo muy subjetivo porque no se tiene un termostato, ¿no? Entonces se le pregunta al hogar, pues eso, puede responder lo que un poco le viene o su percepción. Pero bueno, un poco la referencia serían los umbrales que marca la Organización Mundial de la Salud, de alrededor de 21 grados en la estancia principal y 18 digamos, en las estancias secundarias, en dormitorio donde se pasa menos tiempo. Sería más o menos lo que se entiende como temperatura adecuada, ¿no? Y ahí veis, pues bueno, un poco lo mismo. Aquí los jubilados pues están un poquito por debajo de la media y quizás también hay otras condicionantes que se nos escapan, pues como que su percepción o muchas de estas personas están acostumbradas realmente a vivir y a pasar frío en las casas desde siempre. Entonces, él dice que bueno, pues no se declaran tantos incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno porque realmente están acostumbrados a vivir así. Y bueno, estos con el tema del retraso en el pago de los recibos, pues observamos igualmente ese otro indicador, también los hogares con sus miembros en situación de desempleo, los más afectados, y luego por otro lado los jubilados, esa peculiaridad que comentaba antes, pues probablemente les haga situarse ahí en esas cuotas tan bajas,
O bien no es que además no es que sean impagadores y digan no lo quiero decir, sino que también ellos saben que lo primero que tienen que hacer es cumplir con su factura y aunque sea se lo quitarán de otro lado. Y esta gráfica lo resume un poco, todo los datos anteriores, es un poco compleja, pero bueno, sobre todo queríamos mostrar en millones de personas y por otro lado en tanto por ciento de hogares bajo los dos enfoques. Pues bueno, los datos principales los he mencionado antes, la voy a pasar porque es algo complicada. ¿Qué ocurre con todo esto de la pobreza energética? Pues no sé cómo voy de tiempo porque yo... ¿Voy bien? Sí. Vale. Aquí tenemos bastante para dar. Bueno, ¿qué ocurre con todo esto de la pobreza energética? Pues hay un problema grave o porque creemos que se tiene que conocer, que hablar, se tiene que paliar, se tiene que mitigar, hay que trabajar con las familias en educación, en sensibilización, pero hay que trabajar desde las políticas de diferentes ministerios. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias sobre la salud. Yo aquí he puesto solo unas cuantas, 2 o 3 diapositivas, pero bueno, algunas serán más o por lo menos nos parecerán, es decir, vivir en una vivienda con frío nos parecerá bastante razonable que pueda afectar a agravar enfermedades cardiovasculares por la propia vasoconstricción de los vasos sanguíneos, a enfermedades respiratorias, que pueda provocar que se tengan más catarros, lógicamente, y que haya bajas laborales. Todo eso nos parece evidente, pero a lo mejor no nos es tan evidente que afecta a la salud mental, e incluso en niños y adolescentes. Imaginémonos un niño que continuamente y todas las tardes tiene que estar en su casa haciendo los deberes con helado de frío, ¿no? Porque no pueden encender la calefacción. Entonces, esto acaba afectando realmente y genera situaciones incluso de depresión, ¿no? Afecta a la dieta de los hogares, porque ahora lo veremos, pero se produce un dilema y en esas decisiones de gasto, que bueno, la jornada y en este tema seguro que vamos, el resto de ponentes saben muchísimo más que yo, pero afecta a que el hogar al final tiene que decidir y decir, bueno, ¿yo qué hago con el sueldo que tengo? ¿Qué pago, no? Tengo que comer, tengo que calentarme y si tengo un hijo, tiene que tener unos libros. Entonces, tiene que tomar unas decisiones de gasto, con lo cual afecta a determinadas familias, les afecta a la dieta, por ejemplo. En la versión más extrema incrementa la muerte prematura, ahora volveré a ese tema, y ahí veis, pues bueno, un poco por umbrales de temperatura, no están descabellados o que vemos temperaturas inferiores a 6 grados, quizás nos suene raro estar en una casa a 6 grados, pero bueno, ha habido muchos reportajes y ha habido muchos programas ya sobre esta cuestión en televisión. Y yo recuerdo, por ejemplo, un programa de callejeros, pues, cogían y entrevistaban a una mujer en Móstoles, en Madrid, o sea, que tampoco era en a lo mejor las regiones más frías del país. Y esa mujer tenía un termómetro y estaban a 8 grados. Estaba a 8 grados haciendo el reportaje, o sea que estaríamos, pues bueno, ya en ese umbral entre 12 y 6 grados, que ahí puede haber problemas cardiovasculares, riesgos de hipotermia si bajamos de los 6 grados, y gente, bueno, pues que se metía en la cama a las 9 de la noche con 4 mantas porque era lo único que podía hacer, porque no podía parar en la casa. Esto además genera, incluso si nos ponemos ya en términos económicos, pues lógicamente genera costes a los sistemas sanitarios, el que exista pobreza energética, genera bajas a nivel productivo, digamos, en las empresas. O sea que realmente también es un problema, incluso si nos ponemos en ese lado, tiene un balance económico importante. Y ese dilema que decía antes entre ese que está ya más estudiado, muy estudiado, entre, oye, ¿como o tengo algo de calor en la casa, ¿no? Pues bueno, yo creo que al final acabas decidiendo, lógicamente, porque tienes que comer y prescindes de la calefacción, ¿no? Estos algunos también, simplemente sacar algunas noticias relativamente recientes, bueno, algunas más recientes que otras, pero vamos, estas de septiembre, la que veis en inglés, el escándalo de la pobreza, de las muertes por pobreza energética en Reino Unido, ¿no? Y ahí veis pues 31 muertes adicionales de invierno y que el 30 o 50%, pues hablaríamos de entre 10 y 15.000 fallecimientos prematuros podrían estar debidos a las bajas temperaturas en las viviendas. Y luego lo otro que pongo ahí pues es una imagen de ese reportaje de esa mujer que dice que dentro de su casa pues
hay mucha tristeza cuando vives a oscuras y pasas frío, ¿no? Por ver quizás esa parte también de la salud mental, esa de las consecuencias sobre la salud mental que aparentemente no nos parecen tan evidentes con una situación de pobreza energética. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues lo que decía, si en la versión más extrema, aparte de agravar enfermedades, bajas, ansiedades, depresión, etcétera, pues es que causa la muerte prematura de muchas personas. España tiene, dentro de lo que se llama mortalidad adicional de invierno, es, digamos, el número de fallecimientos que se producen entre diciembre y marzo en un país, ¿no? Que siempre hay una mortalidad adicional respecto al resto del año, los meses más cálidos. En España, como veis ahí, es dentro de la comparativa de estos países europeos, el tercer país, prácticamente a la par con Irlanda, el tercer país con la tasa de mortalidad adicional invernal más relativa más alta, ¿no? Esto hablaríamos de alrededor de 23.000 o más de 23.000 muertes adicionales en esta estación fría. Está claro que no todas esas muertes adicionales se deben a una situación de baja temperatura en la vivienda y de pobreza energética, pero sí una parte. Hay diferentes estudios que hablan de entre un 10 y un 40%. Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que directamente hablaba de un 30%. Nosotros, tomando ese 30%, que es la línea que veis, digamos, más azul marcada, la línea continua, estaríamos hablando de aproximadamente una media de unas 7.000, 7.200 muertes prematuras al año en España que podrían estar debidas a esta problemática. Nos han también, esta cifra nos han dicho, bueno, sois demasiado alarmistas, a los medios de comunicación les ha encantado. Hicimos el estudio y querían el dato de muertes nada más cuando nos han llamado, ¿no? Bueno, a nosotros no nos importa darlo, pero queremos que conozcan más cosas. Pero bueno, nos han tachado a veces un poco de alarmistas, pero es que este informe de la ONU, que no hemos hecho nosotros, de un grupo de trabajo del panel intergubernamental de expertos, hablaba de 10.000 muertes en España debidas a la pobreza energética. Bueno, no sé si deberían ser o deberíamos hablar de 2.300, de 9.300, de 7.000 o de 10.000. Pero si vemos en esta gráfica y vemos la línea roja, que son las víctimas de accidentes de tráfico en carretera que tenemos en España, pues vemos que en cualquiera de ellas estamos por encima. Quiere decirse que como poco habrá que hacer caso a esta problemática, ¿no? Porque bien hecho y desde luego que estamos totalmente de acuerdo en toda la campaña de comunicación que se lleva haciendo durante décadas para minimizar las víctimas de accidentes de tráfico, pero que sirva por lo menos de ejemplo para ver que hay que hacer algo con esta cuestión. Bueno, en esa revisión ya me queda poco, no sé cómo vamos, pero en los dos estudios hicimos una revisión de qué medidas o políticas podían estar existiendo para paliar o para mitigar la pobreza energética. Paliar porque ya hay muchos hogares que lo están sufriendo y hay que tomar medidas porque no se les puede dejar enfermar ni se les puede dejar morir en sus casas. Y por otro lado, prevenir a futuro desde las diferentes patas. Si volvemos a ese esquema inicial de precios de la energía, renta del hogar y eficiencia energética de la vivienda, pues entendemos más o menos cómo se ha estructurado este cuadro. Vemos que por la parte digamos, de precios de la energía, lo único que vimos que existía era el bono social, que hicimos un análisis específico, ahora lo cuento en otra diapositiva. Un bono social no bien definido, que es cierto que está en proceso de redefinición ahora mismo, pero que de forma transitoria continúa siendo el mismo. Por la parte de la eficiencia energética de la vivienda, el año pasado, por ejemplo, fue un año muy prolífico. Se actualizaron muchas normativas, han sacado planes de ayudas, que ahora están firmando, por ejemplo, convenios las comunidades autónomas con el Estado para dar ayudas a mejorar, a rehabilitar energéticamente los edificios. El código técnico, que es como marca cómo se tienen que construir los nuevos edificios, se ha endurecido para que se hagan edificios mucho mejor aislados, con mejores instalaciones, pero vemos que todo esto, por un lado, es a futuro, es decir, lo que haga a la nueva edificación más eficiente lo notaremos en el futuro, porque ahora mismo pues, la nueva construcción es mínima. Y luego, por otro lado, los planes de ayudas pues, cubren porcentajes de ayuda, hablamos de a lo mejor del 30%, 35% el plan estatal, 50% con ayudas compatibilizando otras ayudas.
que piden, por ejemplo, para su concesión avales bancarios a las comunidades de propietarios o a los propietarios de viviendas unifamiliares que lo quieran solicitar, con lo cual ya hay una barrera para un hogar vulnerable, una barrera económica total. Es decir, hay ayudas, pero no llegan a los hogares más vulnerables, con lo cual, a efecto preventivo y a largo plazo, sí se está haciendo un trabajo que se notará, pero a medio, pues sobre todo a corto plazo, a los hogares más vulnerables no les llegan estas ayudas ni estos planes. Y luego, por otro lado, las transferencias de renta o esas ayudas que existen para los hogares más vulnerables, pues como puede ser el plan Prepara, cuando alguien ya, el que existe cuando alguien ya ha perdido incluso el derecho a la prestación por desempleo, las rentas mínimas de inserción, pensiones, no son suficientes, son temporales, entonces al hogar no le sacan de ese dilema de en qué me gasto estos bajos ingresos que tengo, ¿no? De ese dilema entre cómo me caliento. No estaban siendo efectivas. Y esto lo observamos en 2012, hicimos una revisión en 2014 y lamentablemente nos encontramos con un panorama muy parecido, quitando el bloque de en medio, muy parecido. El bono social, pues a mí me gusta sobre todo el tema del bono social, pues ver que nosotros en el estudio, que lo tenéis lo podéis solicitar a través de la web y os lo hacemos llegar, pues veréis que hay un análisis específico y un capítulo sobre esto. Básicamente, y no quiero alargarlo más porque está ahí, pero de los 4 supuestos que dan derecho al bono social, nosotros entendíamos que 2 quizás no están bien definidos o por lo menos no van para los hogares más vulnerables o no necesariamente afectan a hogares vulnerables. El hecho de que una familia numerosa, por el hecho de ser familia numerosa, sin cruzarlo con ingresos, tenga derecho a un bono social, pues entendemos que habrá familias numerosas con una alta renta, sin un tipo de problema económico, que no tienen por qué recibir una ayuda social, cuando hay otra familia a lo mejor no numerosa con una situación económica mucho más vulnerable. Lo mismo ocurre con la potencia contratada. Por el hecho de tener una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, también se es beneficiario del bono social. Y se dan casos, porque se han dado casos, lo conocemos, de hogares que son segundas residencias, que uno de los titulares pues pone ahí como que es su residencia habitual y tiene derecho al bono social. Pues bueno, no nos parece razonable y estas cosas. Creo que las pocas ayudas que hay o la única ayuda que hay de largo recorrido para minimizar el coste de la factura energética en 2 de 4 supuestos está mal definida, ¿no? Esperemos que ese reglamento que lo desarrolle lo haga mejor. Conclusiones del estudio, esto lo tenéis aquí, lo he mencionado todo, así que lo paso. Y recomendaciones que hacemos nosotros, pues como entidad vimos que es necesario hacer medidas a corto plazo, pero también a largo plazo, es decir, hay que ayudar a esa gente y a esos hogares que están pasándolo mal, con ayudas sociales, a través de ONGs asistenciales, pero también desde las administraciones. Pero por otro lado, no nos debemos olvidar que el trasfondo está ahí, es decir, si yo tengo una vivienda que es un coladero de energía y que toda la calefacción se me va por todos los lados, aunque yo ayude a ese hogar, al año que viene vamos a volver a tener el mismo problema, ¿no? Entonces, entender como la parte de la mejora del edificio como la mejor solución a medio largo plazo está claro, con ayudas y teniendo en cuenta las peculiaridades de los hogares vulnerables que no tienen ingresos y que no están incluso ni pudiendo pagar el recibo, con lo cual va a haber que pagarles estas mejoras, ¿no? Hay que mejorar en los sistemas de medición. Nosotros estamos usando indicadores de estas fuentes que he mencionado, pero no hay una estadística específica que analice la pobreza energética. Es necesario. Y es necesario cruzarlo con otras cuestiones. Es decir, el hogar pobre energético también probablemente sea un hogar pobre en movilidad. Es decir, probablemente no se pueda ni desplazar, aunque le salga un trabajo, porque no pueda asumir el combustible, el coste del combustible. Pues hay una serie de cuestiones que están interrelacionadas. Es necesario observar este fenómeno en el tiempo. Nosotros como organización lo hemos hecho, lo hacemos encantados, lo hacemos con muy poca ayuda, casi el segundo estudio lo hemos hecho prácticamente pues a pulso, como se suele decir, entre nuestras horas y entre dedicados a otros proyectos realmente, sacando horas de donde no las hay, pero es necesario que esto a nivel, digamos, estatal se establezca un observatorio, ¿no? Entendemos que pueden aprovechar ahora mismo, hay un buen momento para aprovechar el tema de la mejora de los edificios, van a llegar fondos europeos gestionados por IDAE, por Ministerio de Hacienda, que si no se solicitan perderemos
y que pueden llevar a cubrir una gran parte y de las mejoras, y sobre todo en hogares que no estén ya en esa situación de tanta vulnerabilidad, pero que estén ahí al límite, ¿no? Que aún puedan asumir una mejora. Ahí es donde, desde luego, deberíamos poner el foco, sin, evidentemente, por supuesto, protegiendo a los hogares más vulnerables. Y bueno, básicamente trabajar en red, tanto a nivel nacional con la participación de todos los actores. Las propias compañías eléctricas ya están poniéndose en el lado. ¿Por qué? Porque les afecta. Yo no sé si aquí hay alguien de alguna compañía, no voy a hablar ni mal ni bien, simplemente han visto que esto de la pobreza energética también les genera impagos, les genera unos costes de gestión, lógicamente les afecta a su seguridad jurídica, y ya están tomando medidas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona y en Cataluña, en más sitios me consta, y en otros sitios del país, pues bueno, están en coordinación con los servicios sociales para no impedir el corte del suministro y bueno, pues interceder entre el pago que pueda estar haciendo, por ejemplo, los servicios sociales, que están ayudando a pagar las facturas a los hogares, e impedir que se le corte mientras realiza el pago el servicio social de la deuda a la compañía, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que son simplemente de coordinación, pues evitan que ese hogar se quede sin posibilidad de calentarse o de tener o de cocinar en los momentos más duros del año, ¿no? Bueno, nosotros con todo esto, y termino ya, hemos hecho una amplia labor de difusión participando en medios, a través de nuestra página web, realizando vídeos, fichas didácticas que explicaran qué es todo esto, acciones en redes sociales, en Twitter. Hicimos un día de la pobreza energética, hicimos la Semana Europea también de lucha contra la pobreza energética y grabamos vídeos por ejemplo, en muchísimos idiomas, también en lengua de signos, para trasladar qué era toda esta problemática y antes de las elecciones europeas, además lo hicimos en ese momento. Y bueno, pues vamos a seguir, presentamos el estudio, por ejemplo, en marzo, y lo quisimos hacer también en el marzo, convocar al mayor auditorio posible. Este es el ejemplo ese que os ponía de los vídeos, los tenemos todos también en los canales de YouTube y a través de la página web lo podéis encontrar. Y bueno, en definitiva, decir que no hubiera servido de nada que nosotros hubiéramos hecho el estudio de 2012 si no hubiéramos conseguido trasladarlo a la sociedad, trasladarlo a diferentes administraciones, trasladarlo a sectores como la edificación, arquitectos, ingenieros, aparejadores que ahora contemplan esto como una variable importante a la hora de su trabajo, ¿no? Y no hubiera servido de mucho si el estudio se hubiera quedado con el cajón, ¿no? Y nada más, la semana pasada estuvimos, por ejemplo, simplemente por comentarlo, por esa implicación política que tiene la parte de la solución a la pobreza energética, convocamos en el marco del Congreso Nacional de Medio Ambiente, que fue la semana pasada, una jornada de soluciones a la pobreza energética específicamente convocando a los diputados que habían debatido la última proposición de ley que presentó el Grupo Socialista. Se debatió en octubre. Bueno, hemos colgado unas primeras conclusiones, aunque estará disponible todo el vídeo de la sesión y un reportaje más amplio. Pero bueno, pues nos encontramos con un panorama que efectivamente, bueno, pues ahora mismo no es muy ventajoso en ese sentido, no es muy optimista, aunque sí que es verdad, y quiero mencionar que en estos 2 años que llevamos de trabajo intenso y entre el primer y el segundo estudio, son muchísimas las iniciativas a nivel local, a nivel autonómico, que se han impulsado para proteger a los hogares vulnerables, desde las organizaciones no gubernamentales, desde fundaciones, asociaciones, sobre todo el tejido, digamos, social. Ha habido ya manifestaciones y movimientos contra la pobreza energética en muchas ciudades y de forma periódica. O sea, una cuestión que, de verdad, cuando nosotros nos pusimos con ello en 2010, era difícil encontrar una noticia de pobreza energética. Yo, de hecho, tengo una esta de alertas con las 2 palabras, y yo le daba a actualizar hace 3 años y no salía nada nuevo, y ahora mismo no lo puedo seguir porque es constante, todos los días hay algo nuevo. Entonces, bueno, simplemente, pues nada, trasladar toda esta panorámica, perdonar si en alguna, pues con todo el tema de gráficas, datos, fuentes, estadísticas, pues ha sido un poco denso, pero
es importante decirlo porque también parte de la reivindicación nuestra es que haya una estadística mejor y unos mejores indicadores. Y nada más, y agradecer mucho la asistencia y la atención. Yo no sé si ahora mismo hay espacio para dudas. Sí. El que quiera hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Tenemos un ratín hasta la hora del café. Podéis hacer cualquier tipo de preguntas. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Un dato que no, el aumento de los incendios. Con la pobreza, la relación que hay, el aumento de incendios en este país que se ha disparado y se ha disparado en el enveno con la pobreza energética. Es un dato que, bueno, yo no me he dado cuenta o no lo habéis estudiado. ¿Qué relación tiene ese aumento de incendios que es vertiginoso? Si nos fijamos desde los últimos años y sobre todo a partir de llegar el invierno hasta el mes de marzo o así. Pues es verdad que nosotros no lo hemos analizado, pero tiene todo el sentido, porque en esas decisiones que va tomando el hogar cuando se encuentra en esta situación de bajos ingresos y de tener que ver cómo se suministra la energía, pues por ejemplo, se han dado situaciones de hogares con la canalización de gas natural que se volvieron al butano, por poner un ejemplo. Pero es que ya entramos en fuentes, sobre todo en sitios donde sea más factible hacerlo, como a lo mejor en viviendas unifamiliares o en zonas más rurales, a lo mejor se ha vuelto a lo que es la propia biomasa natural o a la leña. Y eso ha generado, desde luego, genera. En España no lo hemos analizado, pero por ejemplo el compañero que mencionaba al principio hizo un estudio, su primer estudio fue de esta temática en Hungría. Y en Hungría se da muchísimo. Gente, pero en bloques de viviendas. En el quinto, coger la leña de la calle y calentarse y hacerse la comida con leña en la propia vivienda, en un bloque plurifamiliar. En España no sé si se está dando tanto esa situación, pero desde luego la vuelta al butano, cuando el butano hacía minimizar un poco el coste, se ha producido. Y no me extraña que en los sitios donde sea más factible se produzca esa vuelta a la leña o a la biomasa, y el hogar al final toma estrategias para minimizar el gasto en energía, y entre ellas están esas y problemas de seguridad, seguro. O sea, esa relación existe, yo no la hemos analizado, pero... Sí que tienen un estudio y bueno, y en León también sí que van a participar y hay algo, pero si se analiza la estadística de incendios se ve, vamos, de una manera, pero ya no solo las zonas rurales donde también se ha dejado el gasoil y se ha pasado, sino las zonas urbanas. O sea, el último, por ejemplo, el caso este de donde murieron los abuelos y los niños, o sea, es que es rara el día que no hay noticias de esas. Pues vamos, yo personalmente me lo voy a apuntar porque queremos ir incorporando variables nuevas, como hicimos con zona rural, urbana, para ver diferencias, y esa puede ser una también bastante interesante analizarlo. ¿Alguna pregunta más? No sé si oye. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no sé si me oyen, pero bueno. Quiero felicitar a José Luis por el enorme trabajo que estáis haciendo desde vuestra asociación. Sabemos las dificultades que hay para hacer este tipo de estudios, incluso para el trabajo del día a día en cuestión como nosotras, en tema asistencial. Entonces, bueno, pues daros las gracias por estar y esperemos vernos más a menudo en estos actos. Bueno, pues sin más, si queréis, podéis salir, que hay un café, ¿vale? Y muchas gracias por asistir. Muy bien, gracias. Muchas gracias.